Buenas, en este video resumen les voy a contar cómo hago un video resumen. Bueno, en principio lo que hago es volcar las ideas principales en una presentación de PowerPoint. Después eso le grabo el audio encima, lo mezclo con un programa de edición de video y finalmente lo subo a YouTube. Y bueno, eso es todo. Claro, en realidad lo que lleva más tiempo es poder leer el texto completamente y rescatar las ideas principales. El video en sí lo hago en un par de horas y lo subo. Bueno, ¿qué es esto de los video resúmenes? En principio son resúmenes en video de textos de algunas materias de la carrera Licenciatura en Psicología, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Principalmente, por el momento van a encontrar de textos de la materia Antropología Cultural y Social, aunque también van a poder ver de Psicología 1. Los voy haciendo en la medida que voy cursando las materias y que voy leyendo los textos. Aunque hay materias para las cuales no hago resúmenes. Por ejemplo, lógica, que es una materia que estoy cursando ahora. En ese tipo de materia me parece que no me serviría tanto hacer resúmenes porque primero que los conceptos vienen presentados de manera más directa en los textos, no hay que buscarlos tanto. Y además el foco lo pongo más en lo que es la resolución de los ejercicios. ¿Estos video resúmenes son explicaciones de los textos? La respuesta es no, no son explicaciones. Simplemente son resúmenes, es decir, leo los textos, trato de obtener las ideas principales y las pongo en la presentación, pero de ninguna manera intentan ser explicaciones. Esto es así porque yo no soy docente de ninguna cátedra, sino que soy un alumno que está aprendiendo estos temas. Por eso es que en cada video van a ver el descargo de responsabilidad donde dice bien claro que puede haber errores porque estoy aprendiendo, que espero que lo vean con una actitud crítica. Así que por todo eso es que no son explicaciones. Y es por eso que van a ver que en general no utilizo mis palabras ni tampoco invento ejemplos. Salvo alguna que otra aclaración que haga, trato de usar los mismos términos e incluso los mismos párrafos que están en los textos, justamente para no confundir a nadie y que no piensen que es una explicación. En futuros videos, si en algún punto quiero elaborar sobre algún tema, voy a poner una advertencia para que estén bien atentos de que eso es una elaboración propia y no es algo que extraje de lo que leí. Respecto a cómo hago los resúmenes, lo primero que tengo que hacer y que es realmente lo que me lleva muchísimo trabajo es la lectura y comprensión del texto. Oye, despacio, cerebrito. El resumen en sí es yo lo veo como una consecuencia de todo el trabajo que hice antes. Sepan que cada texto me lleva varias horas e incluso días, dependiendo del texto. Trabajo muy duro, como un esclavo. También, dependiendo del texto, estoy todo el tiempo buscando palabras en internet. Siempre me aseguro de que sean fuentes confiables de información, pero estoy buscando palabras y más información que me ayudan a entender justamente los textos. Algo que me parece muy importante y que me ayuda muchísimo es relacionar los textos con el programa de la materia y en particular con la unidad a la cual se referencia. A veces uno se puede marear un poco e irse por las ramas. Estamos perdidijillos. Entonces de esta manera uno se asegura que está en la dirección correcta. Una característica que para mí es fundamental al armar los resúmenes es que tengan coherencia, que haya un hilo conductor. Es decir, que el resumen se transforme en una pequeña historia del texto que estoy leyendo. Para eso me imagino que le estoy contando el texto a otra persona, entonces elijo las ideas o las palabras con las cuales se lo voy a transmitir. Si bien fui encontrando un método que a mí me sirve para poder leer y comprender los textos y a la vez armar los resúmenes, tomé muchísimas ideas de los talleres de lectura y escritura académica que se dan en la Facu. Si alguno los hizo, va a saber de qué estoy hablando, y si no, les recomiendo que los puedan hacer. Para mí fueron muy útiles y me dieron un montón de ideas que me parece que están buenísimas. Así que bueno, cada vez que comienzo a leer algo nuevo, trato de ubicar el texto en el programa, veo a qué unidad se refiere, cuáles son los conceptos principales del programa, que son los que debería de alguna forma encontrar en el texto, y comienzo la lectura.
Si tiene subtítulos o apartados, empiezo a hacer resúmenes por apartados. No leo todo el texto de una sola vez, sino que hago resúmenes por apartados y luego los voy conectando. Afortunadamente me acostumbré a trabajar sobre el PDF, así que no tengo que imprimir las cosas. Y lo que hago, como ven en la pantalla, es ir marcando las ideas que yo considero importantes. Cuestiones que me ayudan a entender esos conceptos, que me sirven de soporte, o hasta cosas que me llaman la atención, que me parecen divertidas, que me parecen de ayuda para luego recordar otras cosas. Entonces, esto que voy marcando acá no sería el resumen final, sino cosas que voy encontrando en la medida que voy leyendo. Esto de leer y marcar cosas importantes lo hago múltiples veces para cada texto. Otra cosa que hago, por ejemplo, es buscar los nombres de las personas que aparecen en los textos. No solo el autor o la autora del texto, sino las personas a las cuales hace referencia. Yo puedo saber si esas personas siguen vivas, qué edad tienen, de dónde son. También busco cómo se pronuncian sus nombres en el idioma del país en el cual nacieron. También busco si hay videos con entrevistas de esas personas, en caso de que sean autores más recientes. Por ejemplo, ahí pueden ver que uno de los autores que estudiamos en Antro es García Canclini, un antropólogo argentino, y cuando busqué la biografía me encontré que había nacido en La Plata, pero que luego se fue a vivir a México. Estos datos, que parece que no tienen relación con el texto, para mí son muy importantes, porque a partir de conocer estos datos uno puede llegar a entender por qué la persona escribe sobre ciertos temas y por qué a otros parecen no darles tanta importancia. Algo que también hago es tratar de conectar los distintos textos, no solo de la materia, sino con otras materias. Por ejemplo, esto que les mencioné recién sobre el autor y sobre qué temas estudia, quizás les haga recordar al texto de Perrot sobre las valorizaciones y que uno de los aspectos era la elección del objeto de estudio por parte del antropólogo. Bueno, en este caso algo que también me llamó la atención y como una curiosidad quizás, digo, bueno, García Canclini es argentino, pero desde hace muchos años que vive en México. Entonces, ¿tendrá un acento argentino o mexicano? Y eso me llevó a buscar si había videos sobre entrevistas. Y bueno, y acá encontré una de tantas entrevistas que tiene en video. Cada cultura tiene diversidades dentro de sí misma y necesita negociar entre esas diferencias para convivir. Así que bueno, ahí tienen el resultado. A veces también busco otros datos que se me van ocurriendo, por ejemplo, cuando estudiamos lo que es la polémica entre las escuelas de La Salpêtrière y de Nancy en psicología, me puse a buscar la distancia entre Nancy, que es un pueblito de Francia, y París, que bueno, es la capital, que es donde está La Salpêtrière. Nuevamente parece que es un dato que está desconectado de todo, desconectado del texto y del tema, pero al ver la distancia, que me pareció que no estaban tan lejos las ciudades, me ayudó a pensar un poco más el contexto en el cual se había dado esta polémica, y pensaba también que Nancy es un pueblito quizás pequeño comparado, o una ciudad pequeña, comparado con París, que es la capital. Quizás esa rivalidad tenía la forma de una disputa más territorial, o la de un pueblo pequeño o una ciudad pequeña contra la capital. Estos datos también me ayudan a conectar otras ideas en el texto y a recordarlo mejor para el momento de los exámenes. Fíjense que además en el caso este de que uno lo puede encontrar en el mapa, puede ponerse a navegar por la ciudad casi como si estuviera ahí y puede incluso visitar el hospital escuela de La Salpêtrière. A veces también en la búsqueda de estos datos se me ocurren chistes o memes. Trabajamos y nos divertimos. Y también los armo porque me ayudan a fijar algunos conceptos, como el que ven ahí en la pantalla. Otra cosa que hago es buscar en internet cuál sería la pronunciación correcta de los apellidos de algunos autores. Entonces, bueno, acá pueden ver algunos ejemplos. Verneuil, Hippolyte Verneuil. Más de una vez me pasó de darme cuenta de que estaba pronunciando un apellido de una manera totalmente incorrecta. Bueno, si bien todo esto que les dije me parece que es súper útil, hay que tener cuidado de no irse por las ramas, porque a veces uno puede dedicar muchísimo tiempo a estas cuestiones que finalmente no son las que le van a tomar a uno en el examen, pero sin duda son de ayuda para comprender los temas que uno está aprendiendo.
Para mí todo esto es muy importante porque justamente lo que yo considero fundamental es comprender el texto. El resumen es una consecuencia que uno realiza, a la que uno llega una vez que comprendió el texto. Caso contrario, cualquier resumen es como repetir palabras de las cuales uno no está muy seguro. Finalmente, algo que me sirve muchísimo es discutir los textos con otras personas. Para eso aprovecho mucho los foros donde tenemos los contactos con el equipo docente de cada materia y también cuando hay clases de consulta por Zoom. También en los distintos grupos de WhatsApp veo si alguna persona tiene una duda y en general le escribo por privado y nos ponemos a charlar de esos temas. Aun cuando uno considera que comprendió un tema, Soy intelectual, muy inteligente. creo que es de utilidad poder hablarlo con otra persona e intercambiar impresiones de ese tema. Así que bueno, como ven, nuevamente lo importante para mí es poder comprender el texto. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué relación tiene con el programa de la materia? Bueno, en este video les conté un poco sobre cómo leo los textos y hago los resúmenes. Espero que les pueda ser de utilidad. ¿Ustedes cómo hacen sus resúmenes? ¿Hacen estas mismas cosas que yo o hay algunas que son diferentes? Si quieren lo pueden poner en los comentarios. Nos vemos.